Bueno, buenas, buenas. ¿Cómo estamos? Volví. Me gustó esto de hacer videos y volví. Y volví con alguien más parlanchina que yo. Y eso es lo que más les va a gustar hoy. Bienvenidos a Quién Soy el Podcast. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi intro jamás les va a faltar. Yo soy Mayra y esto es oficialmente Quién Soy el Podcast, segunda temporada. Mi primera invitada oficialmente en video, porque tal vez han visto otros en audio, pero no en video. Por primera vez les voy a presentar una cara. Pero para antes de empezar, aquí para como romper el hielo, como para introducirles a Manuela antes de que ella nos cuente realmente quién es, quiero decirles que ella, uno, es una mujer que conozco como desde hace 13 años y realmente nos hicimos amigas como hace 2 años. Como que tú digas, conectamos hace 2 años, pero nos conocemos desde que estamos chiquitos. Entonces, tal vez por eso nos van a ver muy parranchinas, como si fuera. Esto es una charla de amigas, tranquilo. Saquen su copita de vino, ya trajo su copita de vino, un cafecito, un tecito, todo lo que ustedes quieran, pero sobre todo Manuela es una mujer muy alegre. Una futura ingeniera, diseñadora de producto, cantante, aunque lo niegue. Por hecho, ella apunta todo lo alto, ella es todo lo que ustedes imaginen, pero bueno, yo siempre les digo, ¿quién me puede contar su propia historia que ella? Así que bienvenida, acompáñenme a descubrir quién es Manuela Restrepo. Hello. ¿Cómo estamos? ¿Cómo Hello, Mike. estamos? Bueno, mejor que nunca. Yo creo que, bueno, queremos contarles también que esta es la segunda vez que grabamos esto. Eh, pero, pero feliz de tener una segunda oportunidad para conversar contigo, de unirme aún más a ti. Muchas gracias por tu hermosa descripción. Y nada, que comience la conversadera. Me encanta conversar. Aquí van a haber dos mujeres que no se callan nunca. O sea, aquí lo que hay es tema para hablar. Primero quiero agradecerte porque aparte de ser una de las primeras personas que confió en mí para cumplir este sueño, como que siempre me has apoyado mucho en esto, aun cuando tengo el síndrome del impostor al lado diciendo como, ya no subes nada, bórralo. Bueno, primero te voy Sí, a agradecer eso. creo Pero antes que fielmente en ti. todo, gracias. Pero antes que todo y primero que nada, quiero que empecemos hablando sobre tu niñez. Aquí yo me voy a ir a lo profundo, a tocar heridas, mentiras. Pero Deep. vamos a irnos a lo profundo. Porque para entender la persona que eres hoy en día, hay que entender quién fuiste de chiquita. Entonces vamos a empezar. Cuéntanos cómo fue tu infancia. ¿Cómo fue esa Manuela chiquita que antes de que empieces, mientras lo vas pensando, yo les puedo contar cómo fue Manuela chiquita desde mi percepción, que era la niña más extrovertida del planeta. O sea, la que uno, yo intentando como no hablar tan paisa, porque a veces cuando estaba como enojada se me salía el paisa y ella me venía a hablar paisa todo el tiempo. Segundo, una niña divina que siempre andaba con un peinado impecable. O sea, ella el desorden, ella impecable. O sea, esa cola de caballo que le hacía la mamá impecable. Así, Pero yo creo sobre que por eso quedé con todo, los ojos así. pero sobre todo yo creo que eras una niña muy curiosa por la vida. O sea, como que te gustaba preguntarle todo, todos. Yo siempre te cuento una anécdota que ella no se acuerda, pero a mí siempre me acuerdo cuando yo hablaba con mi abuelo, él siempre me decía que es de esa niña que un día llegó y me preguntó preguntas de adulto que yo jamás le entendí. O sea, ni yo le entendía, pero me pareció increíble y desde ese yo digo como, ella es muy curiosa. Y precisamente creo que también viene como tu carrera, viene muy parte de... Pero bueno, ya vamos a hablar un poquito más adelante de eso, pero cuéntanos cómo fue tu niñez, quién fue esa Manuela Bueno, chiquita. a ver, Manuela chiquita, yo creo que toda la vida me caractericé por ser, como dice Mike, exageradamente extrovertida. Siempre fui muy curiosa con las cosas de la vida y yo creo que siempre me comporté demasiado madura. ¿Por qué madura? Yo creo que toda la vida como que me interesó mucho como salir, como adelantarme un poquito más a lo que yo hacía. Gracias a Dios, pues eso como que no me como adelantó en mi proceso de niñez. Yo viví mi niñez pues muy rico y todo lo viví intensamente, pero yo creo que siempre como que estuve un pasito adelante con todas las preguntas que hacía, que se acuerda el abuelo o tu papá, el Mi abuelo. abuelo. Mi papá se Ajá. acuerda de ti porque era la niña chiquita que cantaba y hablaba paisa y para él era súper raro, pero Bueno, sí se acuerda. sí, bueno. Yo creo que también me hacía mucho notar por qué cantaba. Bueno, canto, lo que pasa es que no lo hago tan seguido y no es algo como que muestre mucho de mí, pero me gusta mucho cantar. Pero Manuela chiquita yo creo que fue auténtica, única, o sea, ella nunca pensó en qué podía pensar las personas a su alrededor, era gritona todavía, era extrovertida, era, o sea, un desorden completo, pero al mismo tiempo yo creo que muy responsable, o sea, creo que nunca perdí el norte con todo lo que quería y con todos los sueños que he cumplido y que pienso cumplir. Yo creo que eso es lo que me encanta. Siento que es algo que no te voy a decir que yo tampoco he perdido, porque aquí me voy a echar al agua, pero tú tampoco has perdido, como que nunca hemos perdido, nunca nos ha dado como
y como que nuestra característica inicial es que somos muy bullosos y eso como Sí. que siento que ambas lo logramos usar a nuestro favor, pero yo quiero saber un poquito más, como más a profundidad tu infancia. Yo sé, pero tal vez la gente que nos está escuchando no sabe, que tú no eres, bueno, primero te lo he dicho mil veces, tú no eres Rola, Rola no eres. No. ¿Cómo terminaste aquí en Bogotá? Porque pues paisa desde, o sea, de nacimiento, pues. Sí, a ver, yo soy paisa de nacimiento, mis papás son paisas, toda mi familia es paisa, pero a mis 6 años a mi papá lo trasladaron por el trabajo, entonces yo me fui a vivir a Bogotá con mis papás. A mis 6 años entré a transición y la primera vez que entré no sabía leer. Entonces, como no sabía leer, me atrasaron. O sea, yo ya había visto transición y a mí me tocó repetir transición. O sea, no perdí, me tocó. Y ya después, bueno, pues obviamente pues entré al colegio, entré al Teresiano contigo. Y nada, duré allá 12 años de mi vida, 12 o 13, creo que 12. 12, Sí, 12. Duré 12. toda mi vida en Bogotá. Pues la verdad no, o sea, mi personalidad no cambió, yo seguía hablando paisa, yo todo. Y obviamente venía muchísimo a Medellín, o sea, yo seguía visitando a mis abuelos, a mi familia, pues obviamente mis papás seguían viniendo a visitarlos a todos, entonces pues yo como que nunca perdí como el sentido de pertenencia por ser paisa. Y de hecho muchas personas como que les encantaba mi acento y me decían la paisa, pues en Bogotá como que se volvió mi marca el ser de otro lado. Pero siento, o sea, ¿qué sientes que hizo que tú nunca perdías tu identidad? Es que yo creo que algo característico tuyo y como que a mí siempre me ha impactado es que yo conozco mucha gente como de muchas regiones del país, pero que por vivir tanto tiempo en Bogotá, así toda la familia sea como una misma, como que pierden su identidad de su región. ¿Cómo hiciste para mantener tu paisa? Porque es que yo siempre he dicho que tú de Rola no tienes, es que nada, o sea, pudiste haber vivido aquí Nada. 12 años, pero nada, la mitad de tu vida nunca influyó como también como en tu cultura. Yo quiero entender cómo Ajá. hiciste eso. A ver, así tú digas que yo no perdí absolutamente nada, de que a mí siempre se me notó lo paisa, a mí todo el mundo me dice que yo en algún momento hablé rolo, todo, o sea, es más, yo también lo creo, o sea, yo no me voy a querer a echar flores porque yo sé que yo en algún momento hablé rolo, todo, pero yo creo que como que yo siempre, a mí me decían que yo era súper dual porque yo volvía a hablar con mi mamá por teléfono y yo volvía al acento. Entonces, hay como algo muy importante y es que los paisas, no sé por qué, por cosas de la vida, cultura, no sé, como que somos muy regionalistas. Entonces, yo creo que al ser tan regionalistas, como que yo llegaba a la casa y para mis papás era súper importante que yo siguiera hablando o sea, como paisa, que yo siguiera pensando en mis costumbres, que yo me acordara pues como de dónde siempre había venido. Entonces yo creo que la familia y también pues como del lugar de donde vengo, siempre como que me inculcaron mucho que nunca no se me olvidara de dónde soy. Y además, creo que la parte como que se volvió literal una marca personal, el ser paisa era muy importante para mí también, porque, o sea, hasta a los hombres les importaba que yo era paisa, como que se volvió una marca personal. Entonces, la paisa, sí, soy paisa. Es como que también como que o sea, me enamoré de decir que soy paisa, primero por mi familia y segundo porque también a la gente como que le llamaba la atención que yo fuera de otro lado. Yo Sí. también, yo creo que tenemos ahí algo distinto y es que yo creo que yo apagué mucho mi lado de otras regiones que no fuera Bogotá, como Ajá. por la verdad, por pura pereza, como por decir, "Ay, Yo soy ya de aquí. yo ya, sí, ya no me, no", porque claro, yo tengo mucha multiculturalidad en mi familia, desde paisas, santanderianos, por allá de yo no sé dónde, que algún tío lejano está por allá, entonces uno dice como, Ujú. bueno. Yo sé que hay familias que sí le pegan mucho ese todo, pero yo sí lo admitiré que no. Pero bueno, yo aquí has hablado de algo que yo sé que siento que también hace parte como de tu vida muy importante y es tu papá. Yo quiero cómo Sí. fue esa relación de chiquita, como muy chiquita con tu papá, porque yo siento que el cambiarse de ciudad tan chiquito a veces puede pegarle como uno como con ese rayo de me cambiaste, ¿sabes? Como cuando uno va creciendo como me cambiaste, ¿sabes? Cómo ha Total. sido tu relación con tu mamá a lo largo de los años. Bueno, a ver, algo que es muy importante, pues como que tiene mucha influencia en mi vida, es que mis papás son muy jóvenes. Entonces, al ser tan jóvenes, ellos me criaron estando muy chiquita. Fui completamente deseada, entonces mis papás siempre estuvieron como educándome desde lo que sabían y desde lo que habían vivido. O sea, no tanto como papás, sino como desde su experiencia. Entonces, mi relación con mis papás siempre fue muy cercana, como por esa, porque la brecha no era tan grande. Entonces, yo, por ejemplo, tuve conversaciones muy incómodas con mis papás desde muy temprana edad. Yo hablaba de drogas, de sexo, de muchos temas con mis papás
al estar tan jóvenes me dieron mucha confianza y yo siempre como que creí que la confianza además se estableció mucho porque como no teníamos más familia y yo pues obviamente solamente tenía como las amigas del colegio en Bogotá, entonces nos unimos muchísimo más, pues porque solamente éramos los tres. Entonces un fin de semana hacíamos una fogata en la casa, más melos, entonces ellos empezaron a volver como mis dos mejores amigos al yo estar todo el tiempo con ellos, porque obvio, pues como que uno sí ve al papá y a la mamá como son mis papás, pero para mí se volvieron un poquito más, o sea, hubo un valor añadido el que ellos fueran jóvenes, el que ellos estuvieran tan cerca de mí, el que nunca me prohibieran nada, sino que me mostraran la vida un poquito más abierta. A mí mis papás, por ejemplo, nunca me prohibieron tomarme una cerveza o lo que sea, sino que antes me abrieron la puerta para hacerlo con ellos. Entonces ven, o sea, como con acompañamiento, o sea, como haciendo bien las cosas para que tampoco pues como que me desinhibiera. Y yo creo que eso también como que hizo que yo fuera, uno, un poquito más libre y segundo, como que no buscara peligros en la calle, pues como que no estuviera buscando cosas que no se me habían perdido porque fueron muy libres conmigo al contarme cómo se comportaban ese tipo de cosas al tener esas conversaciones incómodas. Creo que ahí tienes un punto a favor, que también la cultura paisa tiene como muchos por detrás, que obviamente de chiquita uno tiene como que decir muchos lineamientos. Yo me acuerdo que mi mamá muchas veces de chiquita también me hablaba mucho de esos temas, como cuando teníamos relación hablábamos mucho de eso, pero yo creo que aquí hay una dualidad que me encantaría, me encanta que la gente esté viendo, que tus papás son muy jóvenes y súper libres y mi papá es súper viejo y es igual, o sea, es Sí. completamente igual. Yo creo que algo que siempre le voy a agradecer toda la vida y es que él me hablaba como si yo fuera su mejor amiga. Él a mí me contaba Ajá. absolutamente todo. ¿Qué hizo que cuando yo creciera precisamente era como, ya lo hablé hace 10 años, llegaste, Sí. llegaste 10 años tarde? Entonces ya como que no he Sí. tenido eso, pero no sientes que ha tenido, o sea, te lo voy a decir porque yo lo he pasado. Como que a veces tienes como esa dualidad con, ¿cómo se digo? Como con las personas, como con tus relaciones, como que cuando uno, digamos, o sea, a mí me pasa mucho, sobre todo, pues porque a mí me crió un hombre, me pasa mucho con los hombres, que yo les hablo como un hombre, literalmente, y ahí es que son como, bro, y son como, ok, yo sé mucho de muchas cosas que tal vez la gente, que pues socialmente no se parecen que las mujeres debamos aprender de saber de esas cosas. Entonces quiero que nos cuentes un poquito cómo ha sido como tu relación social con la gente a partir de como esa libertad que tuviste chiquita. Yo siento que siempre, por ejemplo, cuando estaba más chiquita, como que se sentía más la incomodidad de las personas. A mí me pasaba mucho que, por ejemplo, con una mamá del colegio, con una amiga que tuve muy chiquita, a la mamá le incomodaba, o sea, a la mamá de mi amiga le incomodaba demasiado que yo como que fuera tan libre. Entonces, como que llegó un punto en el que yo empecé a tener conversaciones con esa amiga sobre las cosas que yo ya había aprendido, que ella todavía no. Entonces, que era como, ¿por qué esta me está adelantando la niña? Así. Y era muy chistoso porque, por ejemplo, como que llegó un punto en el que esa persona se empezó como a comportar un poquito como yo y a la mamá ya no le empezó a gustar, porque obvio, como que yo ya estaba abriéndole un mundo a esa persona que en la casa no le habían abierto. Entonces siempre fue como intentando yo como salir a la luz, como mi manera de ser, con mis costumbres, con mi familia, con todo lo que me enseñaron y también como con una sociedad que estaba muy como encerrada en tapujos y en muchas cosas que todavía no querían hablar y conversaciones, lo que te digo, muy incómodas y cosas de las que no normalmente en un social no se habla. Entonces yo creo que como que siempre fue duro, o sea, como intentar tener mi personalidad, pero al mismo tiempo como no cambiar a nadie, era difícil. Pero yo creo que las personas que se empezaron a acercar a mí también lo empezaron a aceptar. Como, ay no, es que Manuela está loca, ay no, es que Manuela tiene un rayón. O sea, como que todo el mundo pensaba que yo tenía algo en la cabeza. Y puede ser que sí, puede ser que esté loca, no voy a decir que no, pero, pero yo creo que dentro de mi locura era más porque como que siempre iba un poquito más allá, como, no sé, la gente está hablando de sexo y para mí no era como, ay, estamos hablando de sexo, no, para mí era como, sí, pues normal, es algo que pasa, o sea, como que, pues sí, no, o sea, porque hay tabú, porque tenemos que escondernos para hablar de eso. Yo creo que también el no tenerme que esconder para hablar de ese tipo de cosas fue bueno para mí porque hizo también que no se volviera como, ay, entonces no puedo tener sexo a tal edad. O sea, como que no se volvió como un topic para prohibirme a mí misma algo, sino que fue como, bueno, pues, si pasa, pasa, si no pasa, no pasa nada. Pues como que yo no tenía por qué estarme cohibiendo de absolutamente nada, porque
tenía todo a mis pies y tenía todas las cartas puestas sobre la mesa y no era sino que yo las tomara y las descubriera. Entonces sí, obvio, siempre fue difícil y siempre me vieron con mi rayón y mi locura, pero a mí nunca me importó. Eso es algo que yo creo que también me pasó toda mi vida. O sea, creo que me estoy viendo como muy reflejada, creo que me estoy hablando como conmigo misma, pero principalmente porque a mí sí, a mí toda la vida me dijeron que estaba loca. Principalmente yo sí tengo mis rayas mentales, o sea, yo tengo TDAH, o sea, por ende yo de por sí soy hiperactiva en mi cotidianidad. Quiero, o sea, ya es algo que se me sale de las manos, ya no es como por llamar la atención. Pero hay un punto que tocaste que creo que me da el pie para que hablemos más adelante, y es tu adolescencia. Es que siento que la adolescencia es la etapa de toda mujer que le marca la vida. Porque uno entra en una edad que siente que el mundo, o sea, yo creo que cualquiera que me esté escuchando me puede confirmar. Y si son adolescentes y me están escuchando, amigas, eso pasa. Pero llega una edad en uno que siente que el mundo está en contra de uno. O sea, el mundo me pesa. O sea, yo miro ahorita, digamos, con el primer episodio de esta temporada que ustedes vieron, como mi comparación con mi yo de 15 años, y yo decía, yo de verdad sentía que el mundo se me vino encima. O sea, yo sentía que todo estaba en mi contra, que yo nunca iba a salir adelante. Yo sentía que todo como que se estaba descuadrando. Y hoy Que hablando todo se con iba a uno de mis acabar. amigos, hoy hablando con uno de mis amigos, sí, yo le decía como contándole un poco de la crisis de los 20, yo tengo 22 años, tú tienes 23, tú me llevas un año. 22, 22. Ven, mi amita, este año cumple 23. 23. No, Pero yo también cumplo 23 este año. Lo que pasa es que como yo cumplo yo en cumplo diciembre, entonces 22. como que se ve... Ah, bueno, yo cumplo Yo cumplo 23. 22. Yo le decía como, me parezco súper vieja, pero yo siento que a mí la crisis de los 20, que me dio como entre los 19 y los 21, como el año que acabo como de pasar de mi vida, Sí, fue una crisis que yo dije, mi cerebro cambió, o sea, mi cerebro ya no está, o sea, el mundo ya no está en contra mío, ahora yo estoy en contra del mundo y ahora estoy como, ¿qué voy a hacer con mi vida? Y es un sí. punto muy interesante, yo quiero saber cómo fue tu adolescencia, porque igual también siento que seres personas, uno, muy extrovertidas hacia el mundo, porque realmente, eso yo creo que puedes confirmar, uno es muy introvertido, o sea, uno es extrovertido con el que quiere. O sea, no es Sí, como que mis amigos me dicen como, pero es que tú puedes salir a socializar con alguien. No. O sea, si yo no te quiero en confianza, no, no hablemos, no me toques, no me mires. es muy Pero quiero difícil. saber cómo fue esa adolescencia, porque en ese momento es que empieza el choque. El chiquito no está loco. Chiquito, ay, déjelo, eso le va a pasar cuando crezca. El chiquito es como, ah, es una niña más, los niños son así. Pero cuando ya unos adolescentes ya no es, la niña es así, es la niña tiene un problema. Es, ¿qué está pasando? Sí. Entonces quiero que me cuentes cómo fue tu adolescencia. Bueno, yo creo que en parte la adolescencia llegó en un punto en el que, o sea, literal, no fue como que yo dije, ya voy a ser adolescente, o sea, fue muy sorpresivo. O sea, yo ni siquiera me había dado cuenta de en qué momento había dejado de ser una niña. Y algo que me pasó muy heavy fue que como que bueno, yo fui de las primeras niñas ¿cómo se dice eso? Como que maduré, Te pero desarrollaste, me como desarrollé. físicamente, sí, 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 sí. físicamente fui de las primeras niñas que me desarrollé. Entonces eso también como que en parte fue como, mierda, ¿cómo así? Soy la primera del salón que me desarrollé. Y, o sea, como que de un momento a otro, entonces ya no soy una niña. Y como así que yo tengo 9 años y a los 9 años ya me estoy desarrollando. Por Y Dios, encima ¿cómo eso me que puede estar pasando? ahí hay una diferencia generacional, que yo la veo mucho con la generación de ahora. O sea, nuestra generación sí era un problema desarrollarse. O sea, era como, yo quiero Sí, ser niña. O sea, déjame niña, yo no quiero crecer. Porque, Clara, o sea, no sé, a mí pasaba, yo ya los libros, y eso solamente me hablaban de dolores, yo era como, no, déjame quieta, yo estoy bien. Pero la generación de ahora es el triple, o sea, es como, sí. o sea, por ellas que no desarrollarse a los 9 años ya es un dolor de cabeza, ya es como, no, ya soy la que menos está. Y yo, ojalá a mí me Yo hubiera, creo que, ojalá. yo creo que en parte a nosotras, yo creo que nos pasó algo. Puedo estarme equivocando, pero pues me parece a mí que nosotros cuando estábamos más chiquitas tuvimos una clase, yo creo que fue como en sexto, si no estoy mal, una clase con una profesora de biología que se llamaba Catalina. No sé si tuviste clase con ella, yo creo que sí. ¡Puf! Y ella como que nos mostró un mundo que todas fuimos como, oh por Dios, entonces los anticonceptivos, la vida sexual, la menstruación, cómo funcionaba, en Claro, el momento en el ciclo porque en el que podías y no podías tener hijos. O sea, ella fue de un las primeras mundo profesoras que nos habló. O sea, es que yo me acuerdo que cuando sobre yo ya eso. entré a sexto, Sí, porque bueno, hay un contexto, ella y yo estábamos juntas hasta un año que yo me las di de rebelde. Si no escuchas esa historia, pueden ir al primer capítulo de ajá, la primera temporada. Pero yo me acuerdo que ya, o sea, yo creo que yo hablo mucho de los profesores porque yo sentí que yo tenía profesores que me han cambiado la vida de verdad mucho y yo yo cada vez que también, puedo los nombro porque digo como, wow, tu labor. Pero yo creo que ya fueron las primeras totalmente de profesoras acuerdo. que ya no era la clase de biología básica, sino que era también un poquito disruptiva. Sí, tal cual. Era como la mujer que tenía absolutamente todo como muy claro de lo que podía hablarle a una niña y lo que no podía hablarle.
y lo Sí, iba adelantando, porque yo me acuerdo como hasta el año que ella se fue, ella iba como subiendo, y eso es algo que agradezco sí, mucho. sí, sí. Pero sigue, quería dar el disclaimer, sigue. Sí, sí, pero, o sea, yo creo que hizo parte también muy importante de mi vida. No sé si para el resto de las niñas que escucharon, porque éramos de un colegio femenino, que Eso ese marca la también tiene infancia, ya vamos a hablar de es eso. una parte muy Sí, importante. claro. Yo creo que eso también, pues como que dentro de todas las niñas, yo creo que fue algo muy importante para todas. O sea, puedo estar equivocada, no sé, pero para mí por lo menos fue algo muy importante. Entonces como que la conversación siempre se vio muy, muy abierta, pero al mismo tiempo como que uno desarrollarse a tan temprana edad es muy duro porque uno es como, mierda, entonces, o sea, yo estoy más grande que esta gente, todas siguen siendo unas niñas y entonces el tema de la toalla, de empezarse a cuidar, de que no me puedo manchar, muchas variables que vienen junto a desarrollarse, es muy duro porque uno como que entrar a un salón en el que son puras niñas de mi edad, pero nadie está viviendo lo que yo estoy viviendo, es como, madre, me siento muy incómoda, o sea, eso no es fácil de afrontar, o sea, para una niña normal no es fácil de afrontar. Y para uno que está en un salón lleno de niñas, de 35 niñas, y yo soy la única que lo estoy viviendo, y además fui a la primera a la que le empezaron a crecer los senos, todas mis amigas empezaron como a asombrarse, como, wow, Manuela ya tiene senos, y mi cuerpo además empezó a cambiar muchísimo, porque obvio, uno hormonalmente empieza a crecer. Cuando mi cuerpo empezó a cambiar, todo el mundo me empezaba a mirar como, hasta a mis amigas les asombraba que yo tuviera boobies y que, o sea, como que mi cuerpo había cambiado mucho. Entonces, yo siento que fue, uno, muy incómodo, y dos, también otra etapa en la que me tocó madurar a las malas. O sea, me tocó crecer sí o sí. Y junto con el desarrollo, o sea, como que cuando empezamos ya a crecer todas, que todas empezamos a pasar por la misma etapa, me empecé a dar cuenta de que tanto influía en mi vida el estar en un colegio femenino, que ahí pues como que me uno junto con lo otro. Y es que definitivamente las mujeres, desde los años de piedra, tenemos, yo no sé por qué, como cierta rivalidad entre nosotras, y más en un colegio femenino. No, Entonces, y yo que creo que, un colegio femenino católico. O sea, es que como que hay además, que encimarle que era católico apostólico sí, romano, o sea, lo más católico que existe. Yo siempre hago el chiste católico apostólico romano, pero es que yo siento que eso marcó mi vida. Tanto en lo espiritual sí, como la gente hubiera querido, como por la razón que uno lo mete en un colegio católico. Pero sí, en las relaciones, o sea, yo he hablado con gente que estoy en colegios femeninos no religiosos, por decirlo así, y son completamente ajá. distintos, porque es que uno crece con unos tabús que ni siquiera es que te sienten como a leer un tabú, sino que es como socialmente hablando, tú te tienes que comportar de cierta manera, y hay un manual que Literal. te dice cómo comportarte, entonces como que lo va marcando, pero sí, tienes razón. Y junto con mi libertad, que yo creo que ya pues les dejé demasiado claro que yo era un alma libre, vinieron muchas, o sea, como muchas cosas en las que nos empezaron a cohibir. Uno, de adolescente naturalmente ya es rebelde. Y entrar a un colegio de monjas es muy duro porque entonces te empiezan a cohibir de muchas cosas que uno como adolescente quiere empezar a hacer. ¿Por qué? Porque uno ya no se siente como una niña, sino que se quiere empezar a sentir como una mujer. Entonces uno ya se quiere empezar a maquillar, a pintarse las uñas, a ponerse la falda más cortica, a sentirse más linda, porque obvio, uno ya se empieza a mirar en el espejo y uno ya no se sigue mirando como una niña, uno ya se sigue viendo, o sea, ya se empieza a ver como una mujer. Entonces, y no solamente eso, sino que uno como niño, no sé por qué todos los, o sea, todas las adolescentes, o por lo menos desde mi punto de vista, le queremos correr a la vida a intentar ser adultas y ya tener 22 años y estar súper resueltas y creemos que ya la vida se nos solucionó porque ya crecimos y eso no pasa. Siento yo que uno estando de adolescente como que siempre le quiere correr a la vida y el que nos hayamos, o sea, como que nos hayan cohibido de tantas cosas, nos hizo también volvernos aún más rebeldes de lo que ya éramos. Porque no creo que fuera solamente yo, sino que todas. O sea, nos escapábamos de las clases, buscábamos lo que fuera para irnos de donde estábamos, nos poníamos el uniforme que no era solamente por ser rebeldes. O sea, y todas empezamos a tener como ese tipo de rebeldía, unas primeros que las otras. Y yo creo que también como que influyó mucho ese tipo de cosas. O sea, que yo ya había vivido mi etapa en la que había sido rebelde y que me había estado, o sea, como intentando volver mujer. Y habían muchas niñas que estaban conmigo que apenas estaban pasando por esa etapa. Entonces yo me empecé a ver mucho más, no digamos adulta, madura, más madura que todas. Entonces yo pensaba en algo como un poquito más, como que no era tan niña, no sé, o sea, y eso siempre me lo dijeron los profesores, siempre me lo dijeron los papás de mis amigas, mis mismas amigas, y eso también pues como que se anuda con lo de mis papás, porque al estar tan solos, por ejemplo, en Bogotá,
Entonces ellos salían con amigos y yo salía con ellos. Entonces yo las únicas conversaciones que escuchaba era conversaciones de adultos. Comparaciones de adultos. A mí me pasa lo Exacto. mismo, principalmente, digamos, mi papá me enseñó un principio de vida que yo creo que todo el mundo debería aplicar. Y es que uno tiene que saber de todo para poder hablar con todo el mundo. Así es. Pero De acuerdo. cuando tú eres chiquita y sabes de todo, eso no, es como Es medio rarísimo. raro. Porque claro, una niña Sí. chiquita que sabe decirte qué pasa en Estados Unidos en política es como, nena, vete a dormir. ¿Qué? Ujú. Pero hay un punto ahí que yo lo repito mucho, pero es que me metí en el mundo de la programación neurolingüística y ahí nadie me saca. Ajá. Básicamente, por ejemplo, la programación neurolingüística habla de las podas mentales. Uno como un ser humano tiene muchas podas mentales a lo largo de su vida, que son estos como Ajá. momentos como de barrios. O les va a hacer la alusión como a películas, porque se llama hablando como intensamente, como esa gente que va botando recuerdos. La primera vez que esos Sí. pajaritos aparecen oficialmente es a los 14 años. Haciendo. Así con sus audifonitos y borrando cosas, es a los 14 años. Y es precisamente esa etapa donde uno como mujer dice, yo creo que, o sea, mis amigos dicen que es porque los odio, pero no es cierto. Pero uno como mujer la tiene mucho más difícil, social, hormonal y 20.000 variables más. Y cuando tienes primera poda mental, que una mujer se cuestione vainas es mucho más complicado que un hombre se las cuestione. Porque el hombre está destinado a cuestionarse las cosas porque son los bandos de poder. Entonces, cuando yo aprendí esto en clase, yo me puse a pensar. Yo a los 14 años que pensaba. En los 14 años que pensaba, yo a los 14 años me volví rebelde totalmente. O sea, era como, si Sí. me decían blanco, para mí era negro. ¿Por qué? Porque yo quería negro. Y no me importa nada y yo Y uno era empieza a como, cuestionar. Uno pero empieza a ¿por qué cuestionar, blanco? ven, pero ¿por qué negro? Ujú. Sí, Exacto. total. Y ahí también les vuelvo a decir que yo le agradezco mucho a muchos profesores que pasaron por mi vida. Yo creo que tengo la fortuna, creo que tú también pasaste como por esa tanda de profesores del colegio que eran como súper Sí. inspiracionales, de Sí, que a mis total. 14, 15 años todos me guiaron y todos me resolvían mis dudas. O sea, yo ahorita, yo he escuchado muchos podcasts, gente que dice, no, pues a mí no me respondía, no sé qué. Yo creo que yo tuve la fortuna de poder sentarme con profesoras como Heidi, como Lisette, como gente que yo le decía, pero explícame. Lisette. Mira, esa señora, yo creo que esa señora dice, pero a mí me cambió la vida por completo. O sea, yo me acuerdo que ella estaba Yo llorando sigo mucho. hablando con ella. Ay, no, es que yo no puedo. O sea, es que a mí como que, o sea, como que tú me digas, si ella fuera como un ser humano que llegó al colegio y me habló, podría. Pero es que tengo un problema con los profesores, con el título profesor, para mí ya es Sí, como, sí, sí, sí. como un rango, como que no me pega. Ajá. Pero yo me acuerdo que yo una vez me vio llorando demasiado. O sea, ella me decía María Ajá. Magdalena porque yo lloraba mucho. Uno de los 14 años llora por todo. O sea, porque me miró mal, porque estaba mal. Socialmente también era un momento muy pesado en mi vida. Pero ella me Ya. vio llorando y yo me acuerdo que me decía, ¿por qué lloras? Y yo le decía, no sé. Y me decía, ¿por qué lloras? Y como que me calmaba a punta de por qué, porque yo me cuestionaba todo. Me decía, cuestionate tus cosas. O sea, cuestionate el porqué de lo que haces. Y empezó a resolverme dudas religiosas a través, yo me acuerdo mucho que ella siempre hablaba de Harry Potter, yo creo que por ella fue que yo me empecé a ver Harry Potter. Empecé a Sí. hablar como mucho de estas como apologías de la gente entre películas. Yo creo que por eso es que amo hablarle de películas a la gente, aparte que soy actor de televisión. Pero eso es una parte muy linda de la vida. O sea, yo creo que, o sea, yo ahorita a mis 22 años digo, qué chimba haber vivido mis 14 así, porque pues creo que soy parte de la persona que soy hoy y me puedes comprobar. Total. Yo creo que también hace parte de la persona que eres. Pero yo quiero saber Al cómo la niña 100%. rebelde, creativa, así explosiva, dice, pues me cansé de Bogotá, me voy a ir a vivir a Medellín, voy a estudiar una carrera que nadie conoce, voy a estudiar una carrera única, pero que yo siento que es una chica. O sea, aparte de tener el título ingeniera, que yo creo que el sueño más grande de mi abuelo era ese, que yo fuera ingeniera, pero jamás se lo cumplí porque eso, yo matemáticas y yo, Nada por que algo, ver. no van. Uno de mis amigos siempre me dice como, yo no entiendo por qué estudias finanzas, y yo tampoco. Y me dijo como, yo te dije, yo, no, la nota no no, Sí. pero quiero que me cuentes un Cosas que poquito pasan. como al mundo, es que exactamente es lo que le está diciendo, uno por ser rebelde. Entonces que mi papá, y a mí me encantaría decirles, yo tuve un papá que me cohibió, que me dijo, no, tienes que estudiar, no, mi papá me dijo, estudia lo que quieras. Me dijo, literalmente, Dale. si quieres ser filósofa, vaya, sea la mejor filósofa que sea. Y yo como por rebeldía, porque él nunca me obligaba a nada, dije, pues voy a hacer lo que todo el mundo está haciendo. Quizás me metí a bailar, terminé siendo lo que por fin quería hacer. Pero quiero que hablemos como de ese proceso, cómo fue de un colegio también, que siento que estudiaste algo que nadie de tu generación estudió. Creo Estudié cosas que, parecidas, pero no exactamente pero, mi carrera. sí, exacto. Entonces siento que es algo también desde ahí disruptivo. Es que ella es disruptiva desde chiquita, se lo dije. Es disruptivo. O sea, ella dijo, A ver, todos para la izquierda, voy a yo para el romper frente. esquemas. Sí, para el frente. ¿Cómo llegaste a ese momento y cómo fue la decisión de volverte a Medellín? Porque es que Bueno, yo nunca he vivido fuera de la ciudad, eso es un punto, yo sé que parezco que he vivido todo el mundo, pero no, yo nunca he vivido fuera de mi ciudad. Pero yo siento que cambiarme de ciudad como ya oficialmente, como no viaje, oficialmente es un cambio muy brusco.
Y sobre todo que te graduaste como que a los 18, 17. 18. Por eso. A los 18 uno porque escoge carrera. Bueno, a ver, hay muchos puntos. Primero que todo, yo siento que a uno, de verdad, no voy a criticar a mis papás porque mis papás, pues la verdad, siempre me dieron como la posibilidad de escoger en el momento en el que yo quisiera. Pero yo siento que uno como adolescente sí debería tener su tiempo para pensar en la carrera. O sea, o sea, definitivamente que uno necesita pensarlo. Gracias a Dios, yo tomé la decisión, no sé ni cómo. O sea, en este momento digo como, wow. O sea, o sea, me metí en lo que era, en lo que me gusta. O sea, Diosito me ayudó, yo no sé ni cómo, el Espíritu Santo. Pero a ver, yo siento que la transición como de adolescente a ya intentar crecer, para mí fue intentar salir de Bogotá como fuera. Primero por mi familia. O sea, yo creo que mi familia fue un punto muy importante porque yo volver a donde mis abuelos, a donde mis primos y como a mi casa, porque yo sentía Medellín como mi casa, porque también tenía amigos acá, porque seguía sintiéndome como una persona que podía vivir su vida acá, fue muy duro porque era como, madre, estoy teniendo como una vida en dos lugares diferentes, pero yo en realidad, o sea, si a mí me ponen en una balanza en donde quiero estar, yo no quiero estar aquí. Y yo estaba en Bogotá en realidad por mi papá, o sea, yo no estaba por decisión propia, también porque me fui muy chiquita, porque yo no podía decir como, ay, bueno, chao, me voy. Sí, Entonces, a los 6 ojalá, me años, hubiera encantado. sí, a los 6 años uno no podía, aunque 100% creo que uno hubiera sido capaz de hacerlo, de decir, me quedo aquí y yo me resisto sola. Creo que es una característica que ellos siempre han mirado el paisa y es que eso va a sonar muy novela, pero es muy echado para adelante. O sea, el alto Sí, del paisa lo dejaste, o sea, siempre lo he dicho, famosamente yo sé que hay muchas mujeres que han vivido esto mucho a la fuerza, pero pues mujeres que han sobrevivido a sus 12 años desde la, o sea, viviendo solas. en Y yo digo, la calle. como, tú a mí me lanzas a los 12 años a vivir sola y yo estaría ahorita en otro cuento, o sea, yo no estaría aquí. O sea, yo a los 12 Sí, años no total. sabía nada de la vida. O sea, ni todavía no sé nada de la vida. Entonces No, es como, y le tenemos que agradecer a la vida y a nuestros papás y todo lo que nos ha dado, porque definitivamente no seríamos las personas que estamos en este momento aquí sentadas. Definitivamente la decisión la tomé, bueno, pues obviamente como que ya terminé mi adolescencia, llegó 11 pandemia, que fue otra cosa que me marcó al 100%, total. que yo toda mi vida en el colegio quise vivir un baile que hacen al final en el colegio, que son La los experiencia Olímpicos, de 11. o O sea, la yo experiencia de creo 11, o que sea, es que uno en el colegio lo el marcaban vivir para 11. 11 Era 11, sí, literal. total. Y yo toda mi vida viví pensando en el día en el que yo estoy parada ya y en el día en el que yo me ponga ese disfraz y en el día en el que yo haga mi baile. Y como que siempre estuve pensando en llegar a ese año, llegar a ese punto de mi vida. Y cuando llegué a ese punto de mi vida no lo pude vivir. Entonces yo siento que también fue como algo que marcó demasiado mi vida y que hizo como un cambio abrupto en lo que yo pensaba y a dónde quería llegar, dónde me quería quedar, etcétera. Que para mí, por ejemplo, la pandemia fue, yo creo que uno de los cortes en mi vida más drásticos que ha habido. O sea, yo me la pasaba llorando en mi cuarto, para mí no fue fácil afrontar que no podía vivir lo que tenía que vivir, las chaquetas de 11 me las dieron y me tocó guardarlas en el closet, todavía las tengo. También. Pues como que son muchas cosas que a uno le tocaron dejar de vivir y yo creo que no fui la única, o sea, en mi promoción, todas yo creo que fuimos como, pues madre, ¿cómo eso se nos va a venir encima? O sea, imagínense que antes de, o sea, la semana antes de entrar a pandemia, nosotros ya teníamos todo preparado para los Olímpicos. Teníamos disfraces, bailes, teníamos todo listo. Y yo creo que ese ha sido de mis peores tusas en la vida, el no poder hacer ese hijo de madre baile. Ha sido horrible. Entonces, Sí, yo yo creo creo que que nos eso va a fue como tocar reunir a toda tu promoción un día como ya para adultas poder para que que lo hagamos ese hijo hagan. de madre baile. Sí, como No para hemos sanar ese podido, trauma. no hemos podido sanar ese trauma, o sea, obviamente quedamos como con muchísimas ganas de haberlo hecho. Entonces, yo siento que eso también hizo parte como en por qué tomé mi decisión. Y yo creo que para todos la pandemia fue como un despertar, como, hey, no, o sea, no me puedo quedar viviendo esta vida en automático porque pues la vida se va, o sea, y así como puede pasar una pandemia, me puedo enfermar mañana y me puedo morir. Entonces, yo creo que eso a uno como joven también como que lo hace despertar mucho, como yo no puedo estar sentada en una oficina haciendo lo que no quiero, o sea, no, madre, ¿qué voy a salir a hacer a la vida? Además porque ya 11 es una presión social impresionante, imagínate vivir 11 en la casa, no poder hacer toda la transición que uno normalmente hace, y además a eso le vamos a añadir que te vas a pasar para otro país, para otra ciudad, pues madre, o sea, eso fue un cambio impresionante para mí. Entonces, ¿por qué tomé la decisión? Yo creo que en un inicio yo quería muchísimas carreras. Yo tenía como 10 carreras en sondeo para hacer.
sea, yo en realidad no estaba ni siquiera decidida por la carrera que yo quería ver. Es que yo creo que, aquí te voy a interrumpir un poquito, que yo creo que Dime, deberían dime. hacer una carrera que tenga todas las carreras. O sea, yo en este punto de mi vida quiero hacer 6 cosas más de las que ya soy. Y es como, no tengo tiempo, o sea, Claro, como que físicamente, yo sé que es imposible hacer 6 carreras al tiempo, pero es es que imposible. también hay un punto ahí. Y es que a uno lo preparan como 3 años antes de llegar a 11 para decir, tú sales y tú sales a estudiar. O sea, que descanso, que nada. Y era muy raro, o sea, yo creo que ahorita es un poquito más común, pero era muy raro me tomé 6 meses sabático. O sea, yo me acuerdo cuando mis amigas me decían, me tomé Y seis la meses gente lo veía sabáticos, muy mal. yo lo veía muy mal, o sea, yo aquí mis amigas me pueden funar, yo les decía, pero pues madre, uno tiene que estudiar, o sea, yo estaba como, hasta que empecé a estudiar lo que no quería, era como, menos mal te los tomas, o sea, yo ojalá me hubiera podido tomar seis O sea, meses, me hubiera ahorrado socialmente un eso poco. era como, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a salir 6 meses a no hacer nada? Eso era teso, muy teso. Pero bueno, Pero sí, bueno, sí. llegó un punto en el que tomé la decisión, pues como de entre las 10 carreras, y determiné que definitivamente mi forma de vivir la vida iba a ser artísticamente. ¿Por qué? Porque siempre me he representado por ser alguien súper artístico. Me encanta cantar, bailar, dibujar, lo que sea. O sea, a mí artístico me encanta. Y aquí hay un disclaimer que les tengo que meter y es que toda la vida estuve en todas las presentaciones del colegio, yo era la primera que me postulaba para cantar, yo era, o sea, el arte literalmente rondaba por mis venas. Y qué bueno que tocas ese punto, porque era un punto que quería tocar, y es, yo siento que tú eras música, o sea, yo la Manuela que recuerdo era, Manuel es igual a música. O sea, yo hasta un punto cuando hablaba con, pues uno es chismoso, aquí no nos vamos a Ajá. ser muy gatos, uno es chismoso. Entonces, yo me acuerdo que yo hablaba con pues, una de mis amigas y yo decía como, empezamos a hablar como de gente que veíamos, porque pues Sí, parte sí, de la sí. pandemia, yo me acuerdo que ustedes hicieron un anuario virtual, que fue como la Sí. primera vez que como, metamos el anuario Sí, no me virtual. acordaba de eso. Ajá. Yo tengo muy presentes porque yo me metí muy de chismosa, porque primero había estudiado con la mayoría de ustedes de chiquita, entonces ya estaba como, Sí, quiero obvio. chismosear, ¿qué vamos a hacer? Y cuando yo vi que tú no tenías como algo como artístico en lo que para mi percepción de esa edad era artístico, que era ser cantante, bailarina, pintora, como que ya Sí. después me entendí que el Cualquier arte va cosa más. artística. Yo decía como, pero, o sea, yo, de verdad, yo dije, yo creo que están desperdiciando talento. Entonces yo Ve, quiero ve, 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 aquí, ve. Ahí está mi anuario. yo se las pongo en Instagram, tirando, me funan Sí, todas tus literal. amigas. Pero sí, o sea, era como un momento en que yo decía, ¿cómo estás desperdiciando arte? Estás desperdiciando como mucho Sí. potencial. ¿Cómo fue que dijiste? O sea, digamos, te la guardo para un poquito más adelante, después la retomamos. Es que, Sí, sí, ¿sabes sí. cómo dejaste de cantar? O sea, es que yo me acuerdo que no había presentación, no había momentos, o sea, si había un micrófono tirado por ahí en el piso de cualquier lado que hubiera Lo dejado algún cogía. profesor, sí, y cantabas, o sea, y encima cantas lindo. O sea, es que el problema es que yo digo, mucha gente cantaba, pero pues cantas lindo. O sea, eso es como Sí. una diferencia. Entonces, eso es bonito. Sí, sí, sí. Pero sigue hablando y Yo ahorita siento que retomamos lo de tu canto. sí, sí, sí. Bueno, siempre me caractericé pues por ser demasiado artística. Ya ahorita tocamos ese tema. Pero yo creo que como dentro de la decisión, yo sabía que yo tenía que hacer algo con el arte. O sea, yo sabía que tenía que hacer algo con mis manos, o sea, con todo el material que tenía. Porque definitivamente, o sea, May, tú lo dijiste, tenía talento, o sea, había talento. Entonces yo dije, Ay, aquí no definitivamente tengo hablemos que del hacer, bueno, pasado. Ay, hay talento. talento. Hay talento, entonces yo definitivamente tenía que hacer algo por la parte artística porque pensé hasta en ser médica, o sea, yo pasé por todas las variables. Yo también. Y la decisión, y la decisión la tomé en realidad porque yo quería una combinación entre como arquitectura, pero no me gustaba arquitectura como por los edificios, sino que me gustaba más como por la parte de diseño y algo que tuviera que ver con el arte. Entonces yo dije, definitivamente el diseño es una buena opción. Pensé en diseño industrial, pero cuando me fui a meter como en el tema de diseño industrial dije como, aquí hay algo que como que no me cuadra, como que me gusta, pero no me encanta. Y me puse a investigar un montón y en una llamada una amiga me dijo, no, es que estoy estudiando ingeniería de diseño de producto. Y yo, ¿qué? Mi mejor amiga de toda la vida, se llama Sofía. Y cuando me contó que estaba estudiando esa carrera, yo dije, pero ¿cómo así? Yo esa carrera ya la había encontrado en otro lado, en internet, y como que no le había prestado demasiado la atención que como que necesitaba. Ella me contaba qué hacía, pues como de qué se trataba y todo, y yo dije, aquí hay como algo interesante. Me metí a la página pues de la universidad, todo el cuento, a mirar como de qué se trataba, qué iba a hacer, qué iba a ver, todo, y definitivamente me llamó demasiado la atención. Me llamó demasiado la atención y yo dije, esto es para mí. O sea, esto es para mí. Y yo creo que lo primero que vi en la carrera fue una exposición de unas lámparas que uno hace en segundo semestre. Me la mostraron por Instagram y yo dije, wow, o sea, yo quiero estar allá, yo quiero hacer eso. Entonces, cuando yo iba a tomar como la decisión de hacerlo, obviamente estaba la decisión de que la única carrera que hay
que se llama Ingeniería de Diseño de Producto y que ve las cosas como son, es en Medellín. Entonces, obviamente, La vida te estaba llevando a tu tierra, o sea, perdón que te sí, interrumpa. la vida me Es estaba que como sí, llamando. o sea, es como esos videos de redes que a ti te dicen como, que es que sale como el dame una señal y a uno le mandan todas las señales Esta es hasta tu que uno las señal. ve, sí, y como que uno no las quiere ver, es como no, hasta que, o sea, como que por tus historias siento que Esta es estabas tu muy, señal para empezar a estudiar ingeniería de diseño de producto, literalmente. Y ese día yo dije, bueno, vamos a ver. Entonces, si la señal se está comportando como yo creo que se está comportando, vamos a hacer lo siguiente. Yo tenía muchas carreras que quería estudiar, entre ellas arquitectura, diseño industrial, bueno, etcétera, todas artísticas. Y yo me postulé para muchas universidades en Bogotá, entre ellas la Javeriana, no sé cuál otra, la Ponti, no, la Ponti es la Javeriana, perdón, los Andes, increíble, bueno, pues, pues yo me había postulado para muchas, es más, hasta la que es como un campus fuera de la ciudad, ¿cómo se llama esa la universidad? Marcial, sabana, la sabana. la Sabana, ajá. Me había postulado para la Sabana, para muchas universidades. En todas tenía que hacer reunión y tenía que hacer como entrevista y todo. Y bueno, tenía que hacer como un examen, no me acuerdo ni siquiera. Y yo le dije a mi mamá, la primera universidad que me diga que fui aceptada es para donde me voy. O sea, literalmente yo lo tiré a la suerte. O sea, yo, por eso les dije en un principio que uno definitivamente tiene que tener madurez para tomar esas decisiones. Es que las Pero palabras yo tienen quería, poder. O sea, es que uno literalmente, diga como lo que fue. O sea, es que mi frase favorita, mis lo amigos que sí dicen fue. lo que fue y lo que ya, o sea, no puedo hacer nada. Es como yo también dejo muchas cosas. Y yo dejé literalmente la decisión de qué iba a hacer para toda mi vida a la suerte. Entonces, por eso también uno tiene que ser un poquito maduro para tomar esas decisiones. Pero gracias a Dios a mí me salió bien. No hagan eso, adolescentes, no hagan eso. Pero Literal. gracias a Dios O a mí me salió sea, bien. no. Y creo que Eso no se son muy debería hacer. pocos los que la gente, o sea, le sale bien. O sea, Le digamos, sale bien. ahorita ustedes se meten a Twitter y hay mucha gente frustrada, o sea, mucha gente diciendo como, me hubiera encantado Sí. estudiar, no sé, artes escénicas, y es como, Lo que sea. Ajá. Y yo creo que también eso se ve ligado a que los papás o pues las personas que lo cuiden a uno, no sé, pues como que las personas que están cerca a uno, como a lo que esas personas te han mostrado en lo que tú eres bueno. O sea, lastimosamente nosotros como las calificaciones que nos ponemos no son por nosotros mismos. O sea, nosotros mismos no somos los que decimos, ve, yo soy buena cantante. Ojalá fuera así. Uno siempre necesita la validación de alguien. ¿Por qué? Porque así es la vida. O sea, lastimosamente uno siempre necesita la validación y de alguien. ahí me voy a meter, yo sé que van a decir que yo interrumpo mucho, pero así somos. O sea, ella está Así acostumbrada a mi somos. ser, así Yo somos. estoy acostumbrada. Ahí hay un punto muy clave que es algo que yo, o sea, yo les voy a hablar mucho de esto a profundidad en un capítulo completo, pero el sistema educativo es algo que a mí me generó mucho conflicto. ¿Por qué? Porque uno, yo soy una persona neurodivergente. Mi papá odia que lo diga así porque parece una enfermedad. No, pero es algo de mi ser y algo que amo mucho, algo que define mucho. ¿Sabes? Que yo tengo déficit de atención. Y es algo Sí, que sí, muy sí. chiquita yo le agradezco la vida a mi papá y a todo lo que crean, que mi papá nunca me medicó. Y en mi generación había muchas, como el tema de médicala para que esté quieta, porque a uno lo quieren quieto, o sea, a un niño lo quieren quieto. Y mi Sí. papá, yo tengo la ventaja, mi familia en general siempre fue como que sea feliz, que corra, que Haga lo que grite, quiera. que... Mi papá, yo me acuerdo, yo siempre cuento esa anécdota, mi papá una vez le dijo a un médico, tranquilo que la que se la va a aguantar soy yo. Entonces yo me la aguanto, no me da problema. Y parte de eso el sistema educativo era que a mí, es que les vuelvo a hablar de los profesores, a mí muchos profesores, como muchos profesores muy queridos me salvaron la vida muchas veces, muchos también me dijeron, o sea, yo me acuerdo una profesora que chiquita me dice que tú no vas a hacer nada en la vida porque es que tú no sabes matemáticas. Y yo era como, pucha, y eso fue mi trauma, como, o sea, yo creo que hasta quinto, que perdí el año por matemáticas precisamente, fue pucha, no voy a ser buena. Y después descubrí, pero llegó otra profesora, que realmente a mí me dijo como tú puedes lograrlo de otras formas. O sea, y el sistema educativo es que también a nosotros nos crearon con un lineamiento perfecto. Y que Sí. realmente cambió hasta muy grandes, porque yo cuando a mí chiquitas sí me calificaban con números. O sea, yo sé que nos graduamos con letras, pero yo, o sea, yo fui la generación que se calificaba con números. Y que a ti muy literal te decían, si no eres un 10 no eres nadie. Y yo me acuerdo que a medida iban creciendo como los niveles, yo me acuerdo que mi mayor trauma es que una profesora se paró en un tablero a decir que como la calificación media ya no era como de 50, sino era 70. Y yo decía, pues pucha, yo soy eso. O sea, yo de verdad soy alguien medio que para los profesores era como, eres una mediocre, no sé qué. Pero yo era como, pues pucha, no. Y hay algo Yo que no también hago le va a parte de gustar a las mi mejores, papá. sino de la media. Exacto. Y algo que también, es que Horrible. mi papá es mi persona favorita, por si no se han dado cuenta de todo lo que les he dicho. Pero mi papá, muy chiquita, me decía como, si no eres buena en A, vas a ser buena en B.
como sea, usted va a ser bueno en algo. Y si no está en el colegio, pues yo la cambio. Y yo siempre decía como no. Y yo tuve la oportunidad de cambiar a un colegio distinto, a un colegio más abierto. Pero yo siento que mi yo adolescente a la que le dejaron esa decisión, que no entiendo por qué me la dejaron a mí, Sí. pero como que era como un reto personal, como decirme, pucha, yo lo voy a lograr. Como sea, o sea, así sea las patadas, o sea rasguñando, pero yo lo voy a lograr. Y lo logré. Y yo creo que eso también forja tu personalidad al 100%. O sea, eso te hizo 100%. la persona que eres. 100%. Y por eso siento, no es una crítica, que yo me siento muy vieja diciendo las generaciones de ahora, pero realmente ya hay una nueva generación creciendo, así que puedo decir eso. Sí, sí, sí. Existe. Que las generaciones de ahora, o sea, yo digo como, pucha, me hubiera gustado ser así, porque les tengo como un poquito de rabia, pero también digo como, gracias a lo que fui, porque las generaciones de ahora tienen como muy como normalizado que una nota no los define, y yo como, pucha, ojalá a mí no me hubieran hecho eso toda mi vida. Y yo he hablado con niños ahora y dicen como, no, pues tranquilo, y es como, yo ansiosa, es como que tranquilo, o sea, todavía en la universidad, yo no me A preocupo mí me por mis pasa igual. notas, yo no me preocupo por mis notas porque como que el numerito no me afecta, pero que no me afecte hace que yo tenga un promedio casi 90. O sea, es un muy buen promedio. Entonces siento que eso como que forjó mucho mi personalidad. Pero sí, tienes razón, o sea, que a ti te valide. Uno necesita validación, yo necesito validación Uno necesita solamente de mi validación. papá, pero necesito validación solamente de mi papá. O sea, si ustedes se preguntan si esto sale al aire es porque mi papá me dijo sí. Esto sale porque mi papá me dijo que sí. Literal. Y yo siento que no sé por qué en una parte un discurso, puede ser que no es, que puede ser que esté equivocada. O sea, no tengo la razón. Pero yo siento que en parte hay un discurso que dice que uno no debería de buscar la validación de nadie. Pero yo siento que en parte las calificaciones con nosotros mismos nos ponemos, o sea, el yo soy buena en el arte, yo soy bueno cantando, yo soy bueno haciendo eso, yo soy bueno haciendo lo otro, pues es porque alguien más opinó, o sea, lastimosamente necesitamos la aprobación de alguien más, porque yo sola yo no voy a determinar si canto bien, porque yo no me estoy escuchando de la igual manera que la otra me está escuchando. Yo cuando dibujo en un cuaderno, yo veo lo mío como básico, pero yo no sé si a la otra persona le está pareciendo lo más increíble del universo. Por eso existen los premios, por eso existe la competencia, porque si no existiera eso, entonces ninguno sería bueno, sino que todos seríamos buenos en todo. Nosotros necesitamos validación. ¿Por qué? Porque somos humanos y así somos. Y esa es una parte que a mí me encanta la crianza respetuosa ahora. Yo en pandemia me obsesioné con la crianza respetuosa. Yo no quiero ser mamá, Ajá. pero yo dije, yo quiero aprender eso. Entonces yo dije, crianza respetuosa, vamos a aprender. Y hay algo que me gusta mucho, Entra a mí. como la crianza respetuosa. O sea, yo veo todos los videos de la gente, de las mamás que hablan, diciendo, ¿cómo hablarle a tu hijo? Y yo me estoy hablando como a mi yo interior. Sí, 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 sí. Pero hay una parte que me gusta mucho de esto y es tratar a los niños como desde el amor. Que yo siento que es lo como la regla que deberían ser. Y es algo que también le he dicho mucho, pero mi papá a mí me crió como dentro de la crianza respetuosa de ahora, sin saber que era eso, porque para él era lo normal. Pero crear a los niños de, literal, decirles como validaciones desde chiquitos, como afirmaciones desde chiquitos. O sea, yo me acuerdo que a mí de chiquita mi papá me decía, tú eres muy inteligente, tú eres muy, o sea, como tú eres valioso, como tú eres divina. Eres buena, eres inteligente, Sí, y eres... eso me Sí, sí, encanta de la generación de ahora, que yo sé que nuestra generación no todos lo vivieron. O sea, muchas veces uno creció, yo, o sea, tengo muchos conocidos que crecieron como con el contrario, con el no eres, no eres, no eres. Pero los niños, es que yo siento que las generaciones que están creciendo van a crecer como muy lindas, como muy tiernas, como muy con autoestima muy alto a los 14 años. O sea, a los 14 años que sí. uno se miraba al espejo y era como, soy horrible. Ellos van a ser como, no me siento lindo, ¿sabes? Como que si no me siento lindo, pero yo soy hermosa, te tiran picos, yo es como, marica, ojalá, o sea, yo siento que el mundo se alineó para que la generación de ahora le enseñe a todos los adultos que no, ya no aprendimos, como que ya, Que hay esa generación, límites. es como, total, es que yo veo un chiquito, mira, la hija de una amiga, tiene 1 año, pero tú esa niña desde que tiene como 6 meses, está divina, o sea, y tú dices divina y ya pica los ojos, es como que ya sabe, Dios mío, o sea, es como un chip instalado, Ajá. como el chip de la ansiedad que me instalaron a mí, a ella se le instalaron de seguridad. Y Sí, es yo increíble. siento que con ese tipo de cosas vienen otras cosas más. O sea, yo siento que generacionalmente cuando nos enfocamos mucho en una cosa, dejamos al lado otras. Entonces, es muy probable que si esas personas empiezan a ser muy seguras, dejan de tener criterio. Nosotros, por ejemplo, yo creo que, o sea, según lo que yo veo de mi generación, es que nos volvimos tan críticos que llegó un punto en el que dejamos de ser respetuosos. Entonces, Totalmente de a mí me acuerdo. pasa mucho que yo me veo, o sea, como al lado de mis compañeros, por ejemplo, en la universidad, que todos opinamos mucho, todos somos muy críticos, creamos debates y yo no creo, yo no pienso, yo y entonces creamos un criterio importante porque si alguien no tenía criterio en el colegio era como, entonces no eres, como que no te sabes valer por ti mismo, me parece a mí que se veía así.
Y yo siento que al crear criterio en nuestra generación, lo que empezó a pasar es que se empezó a ver el respeto. Entonces, yo creo que generacionalmente cuando nos empezamos a enfocar mucho en una cosa, se quedan vacíos de otras. Entonces, yo creo que nunca va a haber una generación perfecta, nunca va a haber como que, ay, es que nosotros somos la mejor generación de todas. No, o sea, todos tenemos errores, todos tenemos cosas malas también. ¿Para qué generalizar? Todos somos completamente diferentes. Efectivamente, qué rico yo poder haber hecho muchas cosas que en este momento como que le están educando a las nuevas generaciones, o qué bueno yo haber tenido algo de una generación pesada que no tengo, por ejemplo, el respeto. Pues yo siento que no nos podemos basar en qué tan bueno, qué tan mala sea la otra generación, porque si a eso vamos, ninguna generación en realidad es buena. No, y O todos sea, estamos a traumados. todos nos hace falta algo. Mi mayor frase cuando hablo con cualquier adulto más grande que yo, porque es que ya soy adulta, es que yo no puedo creer que soy adulta, pero yo no. Yo Yo soy un también, adulto yo soy chiquito. adulta, pero yo me creo niña. Sí, yo soy un adulto chiquito, un adulto que todavía no está ejerciendo, como dicen por ahí. Ajá. Pero es la Como frase tipo de un decir, adulto basic. Yo todavía no soy Pro Max. sí, literal. Pero es decirle, o sea, como decirte, no importa lo que hagas, tus hijos siempre van a tener traumas. O sea, digamos, yo le digo, mi papá, usted escucha a mi papá a mí me crió de la manera más, de entre las herramientas que tenía más feliz posible, pero yo siempre le juzgo que Sí. él nunca me obligó a nada, nunca a nada. O sea, cuando les digo a nada es que si yo entraba a natación hoy y me quería salir mañana, me decía, vete, o sea, no hagas nada, Adelante. haz lo que quieras. ¿Sabes? Y yo digo, como, pucha, me hubieras obligado. Pero al que lo obligaron, lo hubieras dicho, me hubieras dejado. O sea, es como, uno nunca va a estar feliz Sí. con nada. Pero aquí dentro está de romper patrones. Yo quiero que aquí Ujú. vayamos hablando de otro tema que me encanta. Yo siento Sí. que cuando uno va creciendo, todos venimos de colegio católico. Yo soy un ser humano Sí. muy espiritual. ¿Qué patrón sientes que rompiste como en ese ámbito espiritual? Como que tú digas, un ejemplo, o sea, va a ser cosas, puede ser cosas súper básicas que tú digas, a mí me enseñaron a leer la Biblia todos los días y yo ya no lo hago, yo rompí ese patrón y yo creo en Dios de otra forma. O cosas súper profundas, así, si te quieres ir a profundo, pues también, me encanta. Bueno, yo creo que dentro de lo que yo rompí paradigmas es en la parte de la religión, al 100%. Y yo creo que va ligado con Lisette. Lisette, te amo. Lisette Yo es la siento profesora de que religión de es nosotros. que les voy a ser sincera, o sea, yo siempre lo he dicho, pero es que es como, yo siento que esa generación de profesores, en general, como toda esa generación como profesores Sí. que eran muy disruptivos para lo Hernán, que Lisette. toda ¡Ah, esa los amaba! gente, porque era gente muy disruptiva, muy, o sea, como muy que se salía del molde y, era, y acopló Sí, perfecto para la tela. Yo siento que mis compañeras nunca sintieron esto. O sea, yo lo hablo y digo, como esa sí. gente parece como un día más de clase, Para mí fue pero muy importante en mi vida. literal, o sea, a mí me marcó. Y yo siento que la gente no se da cuenta. O sea, yo siento que, digamos, uno está hablando normal y nunca se da cuenta que hay palabras que a uno lo marcan. Y de la religión, sí, 100%. Sigue hablando. Yo siento que la religión me marcó mucho porque llegó un punto en el que yo llegué aquí a mi casa a decir lo que pensaba después de mis clases de religión en el colegio. Y mis papás me decían, te enloqueciste, o sea, ¿qué te pasó? ¿Qué te dijeron en el colegio? O sea, estás loca. Tan así que mis papás me dijeron que yo era diagnóstica. Intentando decir que era agnóstica, decían que yo era diagnóstica. Obviamente burlándose de mí, porque lo que ya les dije, mis papás son como mis amigos, entonces se burlan de mí, o sea, me hacen bullying. Pero yo siento que como que la decisión de espiritualmente yo qué iba a hacer se convirtió impresionante al yo salir del colegio. O sea, y yo creo que eso a todos nos pasa. O sea, no necesariamente lo espiritual, puede ser en que te cambiaste el pelo o algo así. Pero yo creo que yo salí del colegio y yo dije, la religión no, como que no me llama, o sea, y yo creo que también estuvo ligado a que toda la vida me obligaron a entrar a una misa, que me tenía que sentar bien, a que los yo no sé qué, y entonces las rodillas tienen que estar derechas, no puedes cruzar la pierna, te tienes que poner el uniforme de falda y te tienes que ver perfecta y no te puedes pintar las uñas y ese tipo de cosas como que para mí se volvieron como, yo, ¿por qué tengo que hacer ese tipo de cosas solamente por la religión? O sea, yo sé que eso también en parte es educación y yo creo que ese tipo de cosas lo hacen a uno como entrar dentro de las reglas, o sea, como aprender sobre las reglas, digo yo, pues como que ese tipo de cosas te hacen aprender mucho. Pero al hacerme aprender también me hicieron como intentarme salir de ese, como de eso, de esas tantas cosas que me habían puesto encima. Y yo, pues obviamente como que no me quiero ir muy espiritual ni nada por el estilo, pero yo, por ejemplo, en la parte de la religión, yo no creo en la iglesia, yo no creo en las personas que profesan la iglesia, también pues por lo que vi toda mi vida.
No creo en las monjas, no creo en los padres, no creo en muchas cosas, pero creo en Dios. O sea, eso no quiere decir que yo no crea en un Dios, yo no, o sea, yo creo en muchas cosas. Yo de eso no discuto con nadie porque yo siento que la religión es un tema que uno no debería de tocar, porque todos vivimos una religión diferente. Pero siento yo que en algo en lo que definitivamente me salía de la ropa fue en que yo no creo en que necesite ir a un domingo a una misa. Yo no creo en que tengo que ir a una iglesia para poder rezar. Yo creo que si Dios está tan omnipotente, omnisciente, omni todo, puede estar en mi casa, en mi habitación, en mi cuarto, conmigo, mientras yo estoy sola, como que yo no creo en las imágenes, yo creo que es a eso a lo que me refiero, yo no creo en las imágenes, yo no creo en la representación de la religión, yo creo en que existe un Dios, pero no creo en el resto de cosas que le empezaron a añadir, creo yo, después. Me encanta. Soy exactamente igual. Y precisamente me acaba de venir como un recuerdo muy fresco en la cabeza que yo creo que Lizeth fue la única primera profesora que a uno le preguntó en qué creía. Como que todos los demás Sí. asumían que uno está en un colegio católico, por ende era católica. Entonces creen, ajá, sí. Entonces, pues yo creo que cuando ella preguntaba, pues o sea, éramos 30, 27 dijeron que eran católicas, dos dijeron que eran Sí. cristianas y yo fui la única, porque es que algo que me acuerdo todavía es que yo fui la única que en ese momento me atreví a decir que yo no sabía qué era, o sea, yo no sabía qué era porque todavía, yo no les voy a dejar, yo fui a iglesias muy chiquita y a mí me encantaba ir a misa de chiquita, pero cuando crecí ya me empecé a cuestionar y yo tuve la fortuna de tener una familia que a mí nunca me impuso nada. Entonces, desde que yo podía decirle a mi papá, hoy soy agnóstica y mañana soy atea, pero de pronto mañana me vuelvo budista y pasado mañana me vuelvo voy a la Sierra Nevada de Santa Marta a profesar alguna religión antigua, o sea, dentro de eso muchas cosas, y siento que parte de cómo romper ese paradigma entra mucho también con un punto que por eso te pregunté, ¿cuál era tu película favorita? Para mí la película favorita de Ah, alguien sí. dice mucho de una persona. Que tu película favorita sea El diario de la princesa, para mí tiene todo el sentido del mundo y te voy a explicar. Les voy a explicar por qué. ¡Wow! El diario de la princesa es como que la primera película trata mucho de esta niña encasillada, cerrada, que le llega un mensaje. O sea, yo lo veo más allá, es que yo soy adicta a las películas, pero yo lo veo un poquito más allá de él. Ajá. Llegó la abuela, le cuento nada, sino fue la vida diciéndole, tú tienes que cambiar. O sea, esa niña sumisa Sí. chiquita, que se hacía chiquita para encajar, tiene que cambiar para volverse la reina, o sea, para reinar un país. Entonces, Ujú. que para mí tiene mucho sentido porque yo siento que tú fueras como mucho ese personaje de la abuela, como que quiere llevar a todo el mundo a que sea lo que sea feliz. Y tiene Sí. mucho sentido porque es una película que trata de romper paradigmas por completo. Desde cosas muy básicas, desde cosas del pelo. O sea, desde cuando se cambió de crespo a liso, que también eso generacionalmente la gente lo cree, pero lo que uno ve lo marca. Y generacionalmente eso marcó mucha gente. Nuestra generación que creció con esa película, mucha gente creció con película diciendo cómo ser crespo está mal. Porque es que a la princesa Mia Thermopolis Las crespas son feas. las cambiaron y el peluquero, no sé qué era, Ajá. le decía como Sí, te sí, sí. cambié de fea a bonita y era como un mensaje muy poderoso y me hace mucho sentido que sea eso y sobre todo porque ella también se empieza a cuestionar su religión, o sea, hay cosas que la gente de la película no se acuerda, pero ella cuando escribe en su diario escribe muchas cosas de decir en qué estoy creyendo. O sea, eso no lo muestran textualmente en la película, pero supone que los libros sí lo muestran. Y hay como un Sí, sneak sí, sí, peek, sí, sí. como del librito que tú puedes ver que, y parte que ella vive una pérdida. Entonces, entender la pérdida del papá desde volverse reina Sí, es algo que totalmente. a mí me parece súper loco. Y cuando, por eso, que como que lo dije hasta como ya, que ya estamos como cerrando un poquito, porque quería que como que entendieras toda tu vida y luego meterte el tema de decirte como ¡Wow! tu película, la verdad, tiene mucho sentido y habla de cosas muy Sí. lindas. Y cambio la segunda película, ya siento que es como tu parte adulta, porque es la parte de Mia gobernando su propio mundo, porque es que, claro, es Uy. que Mia Thermopolis, que se volvió la reina y que no tenía ni idea cómo reinar. O sea, para ella su reino era hacer una pijamada increíble en un castillo y luego 20.000 hombres que le dijeron, es que tú eres mujer, ¿tú qué estás haciendo? Y como ella, Sí, o como sea, te romperse tienes que casar. paradigma, como romperse paradigma, también de ella decir, me quiero casar con él, porque yo me acuerdo mucho, es que esa película me la vi hace poquito, también me gustó mucho. De la segunda de que ella, primero, como que le buscan un novio como al azar, como le escogían a las mujeres a sus antes, que era Sí, como ajá, de Tim Marido Pingüe, él tiene plata, venga. Y sí. ella de verdad sentía que se estaba enamorando porque ella nunca había conocido el amor de esa forma. Entonces mete ese amor. Pero luego de meterse a ese amor, conoce al que quiere imponérsele a ella porque quiere su plata. Entonces luego los dos se enamoran mucho, muy bonitos, muy felices para siempre. Muy Pero hermoso. eso es algo muy disruptivo porque salirse de los patrones por completo. Hay una escena de esas dos películas que me gusta y es cuando ella está tirada en el carro llorando, se ve la lluvia y luego entra al palacio como, si vas a ser reina.
Y es como, wow, ¿sabes? Es como, yo creo que es la presentación perfecta de todo lo que hemos hablado. Es esa película, si no se la han visto, se la debería ir a ver. Es demasiado increíble. ¡Wow! ¡Wow! Tienes toda la razón. O sea, yo siento que llegó un punto de mi vida en el que solamente quería salir de eso. De Y yo casillas. creo que sí, de esas casillas yo creo que me las puso el colegio. O sea, no me las pusieron en mi casa, no me las pusieron en ningún lado, me las puso el colegio. Y definitivamente lo único que yo quería era salir de ahí y crear mi personalidad. Única, diferente, que la gente me dijera que estuviera loca, no me importaba. Y volver como a tener a esa niña chiquita que era tan auténtica, que se volvió en la adolescencia como intentándose encasillar a todo y volver como, no, pero es que como así, pero es que yo era loca, a mí nada me importaba, yo me veía al espejo y me veía hermosa, o sea, como que o sea, como que ese cambio de absolutamente todo, de salir de el por qué todo tiene que ser tan perfecto, que por ejemplo, me acuerdo que en la segunda película hay pues como que hicieron como algo súper bacano y es que a lo último las mujeres empiezan a entrar como al consejo del castillo. Eso me parece, o sea, como que por eso fue que me hiciste explotar la cabeza, porque efectivamente, o sea, llegó Y un que punto donde uno tú entraste a un mundo de hombres siendo mujer. O sea, la ingeniería, aunque a mí todo el mundo me exactamente, diga, la ingeniería es una carrera que actualmente todavía es una carrera de sí, hombres. tal cual. Entonces, por Aunque eso bueno, también me hizo mucho en mi sentido. carrera hay más mujeres que hombres. Y yo creo que fue porque toda mi generación llegó al punto en el que dijo, perdón, no, yo también puedo ser ingeniera. Pero, Yo también quepo aquí, es que ese es mi punto. exactamente. Entonces yo siento que llegó un punto en el que como que al estar tanto tiempo tan encasillada en lo que tenía que ser, dejé de ser lo que quería ser. Entonces, como que en cuanto a eso de que empezaron a poner a las mujeres en el juicio, no me acuerdo cómo se llamaba eso, que se ponían En las la mujeres corte, sí, como en la corte, en la sí. corte, eso. La corte del castillo, yo siento que también representa mucho mi vida en cuanto a que intenté, bueno, yo soy la única mujer de mi familia paterna. Entonces llegó un punto en el que yo me empecé a dar cuenta de que, por ejemplo, para mi abuelo era demasiado importante que yo hubiera sido ingeniera. Porque obviamente ellos ven a las mujeres de antes de mi casa y son amas de casa, son mujeres que estudiaron carreras que no tienen nada que ver con ingeniería. Ahí te Y que interrumpo yo un llegara a punto. ser ingeniera fue como, Ahí te por interrumpo un Dios, punto muy importante y es que nuestra generación somos parte de una generación de las. O sea, yo sé que de pronto nuestras mamás, como la generación de nuestras mamás, también representa el patrón, pero nuestra generación es la que está rompiendo el patrón de que las mujeres estudian. O sea, realmente somos totalmente. una generación que dijo, yo quiero estudiar y por gusto. O sea, ya no es por. La generación de nuestras mamás, podría decirlo así, una generación que empezó a estudiar como por rebeldía, por Porque decir, tocaba, sí. toca estudiar y yo te voy a demostrar que yo voy a estudiar. O no es como por gusto, es como yo quiero tener Y algo. ni siquiera Sí. estudiaban, pero, o sea, como que su objetivo final ni siquiera era ejercer la carrera, sino era, tengo que estudiar. En cambio, para nosotras, yo creo que estoy estudiando porque quiero llegar a ser una ingeniera de diseño de producto. Yo creo que también otra cosa muy importante de mi vida que como que hizo match con la película es que, pues ya les conté que soy mujer, la única mujer de mi familia paterna. Y yo siento que obviamente ser ingeniera fue importante, pero también internacionalizarme, que eso fue un tema que no hemos tocado. Y es que yo me fui para España a una internacionalización el semestre pasado, no, el semestre no, el año pasado. Ay, hace mucho ya. Es El que el año tiempo pasado está me fui. pasando volando. O sea, Está como pasando más. volando, sí. Total. Pero yo creo que eso fue una parte muy importante de mi vida también porque hizo como que cambié también un paradigma, el irme sola, irme para otro país, al otro lado del charco, como que esta niña se enloqueció, ¿cómo así que se va a ir para España sola a hacer qué? Y cómo así, todo el mundo empezó a opinar y a decir que yo por qué me iba a ir, y mis papás obviamente apoyándome y todo. Muy Y mía, para mí, Termópolis. literal, Tengo razón. muy bien, Termópolis. Literal, tienes toda la razón del universo. Yo siento que llegó un punto en el que como que hasta mi familia dijo como se enloqueció, ¿cómo hace que se va a ir? ¿Y por qué se va a ir? ¿Y por qué siempre está intentando salir de los paradigmas y de las cosas que todos le queremos imponer? Y yo creo que hace parte de mi personalidad, o sea, hace parte de lo que soy. Siempre he querido, bueno, no voy a decir que es que he querido salir corriendo, sino que siempre he querido dejar de estar acostumbrada a las cosas Salir que están bien. volando. Literal, Literal, siempre he querido salir volar. volando. Es que eso es Siempre he querido algo volar, pero muy yo lindo creo de que la ti. palabra no es escapar. O sea, yo creo que nunca he querido escapar de donde estoy, sino que siempre he querido
Explorar. buscar algo, o sea, como que he querido salir de mi zona de confort y explorar porque nunca he querido estar acostumbrada a lo que estoy haciendo. Total, eso es algo muy lindo de ti que yo siempre he dicho, o sea, como que la primera charla que tuvimos, que creo que nos sirvió como para también romper el hielo en hora, lo tanto tiempo. Sí, 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 total, Eso, como que tú no estabas huyendo de algo, tú estabas explorando algo para volver a tu casa. tal cual. Y eso es lo divino, y ahí me encanta que toques el tema de tu decisión, porque vamos a mi parte favorita del podcast. A mí me encanta hablar, me encanta todo el podcast, pero mi parte favorita. Ajá. Básicamente es lo que yo llamo el espejo del alma, que es, yo quiero que como que reflejemos un poquito ya más tu alma, tu ser, tu esencia aquí. Es tres preguntas básicas, chiquitas, corticas, no tienes que profundizar tanto porque ya hemos hablado una hora y entonces yo Sí, no, podemos, no, ya nos no tienes pusimos que muy ser deep. profundizar tanto, pero sí son tres preguntas. Entonces, la primera es, ¿qué le dirías a la Manuela de 5 años en este momento de tu vida? O sea, tú te sientas y la tienes al frente, o sea, literal, como la tienes al frente y dices como, ¿qué le dirías? Tienes 2 minutos para decirle algo que tú de verdad sientes que lo que le digas va a marcar su vida sin cambiarla. Porque es un punto que cuando hago esta pregunta de pronto es como, no es para que cambies tu vida, pues yo soy fiel partidaria de que todo lo que hemos vivido es lo que nos hace parte de lo que somos. Pero sí para que estés como, para que tú digas como, sabes, sigue siendo así y vas a estar más tranquila haciendo esto. O cosas así, ¿sabes? Como, no que le cambie el rumbo de la vida, sino como que la, consejito. Sí, 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 sí. Siento yo que lo primero que le diría es que dejara de tener miedo a tomar decisiones grandes. Hace poco me preguntaron que cuál era, que si yo le quisiera poner un nombre a mi línea de vida, ¿cuál sería? Yo le pondría decisiones. Yo creo que tomar decisiones siempre para mí fue como, Jesús, tú vas a tomar una decisión. Entonces, si yo tuviera a Manuela chiquita en este momento a mi lado, le diría, deja de tener miedo a tomar decisiones, porque la decisión que tomes, sea como sea, después siempre va a resultar bien. O sea, dando las vueltas que sea, vas a resultar estando bien. Y todo te va a enseñar. O sea, nada te va a perjudicar. Y si te llega a perjudicar, tranquila, que para que existan las flores tiene que llover. Ya estamos muy poéticos. Siento que hay parte de esta, hay parte de esta sección que me gusta mucho. Es que yo cuando les digo esto, mis amigas dicen que yo soy maldadosa, pero tiene connotación como medio psicológica. Y es cuando tú le hablas a tu yo chiquita, le estás hablando a tu yo grande. Porque es como esa versión Sí, tuya que dice como, pucha, uno siempre se habla como, es que yo siempre, lo que yo le digo a los demás es todo lo que yo quiero escuchar. Uno es sí. el espejo, es un espejo todo El el espejo tiempo. del alma. El espejo del alma todo el tiempo está ahí presente. Por eso ahora vamos a pasar a la segunda parte y es que le dirías a tu yo como de 35 que quieres lograr. Insisto que no tienes que, o sea, no es algo que tú digas con esto que yo te digo vas a cambiar el rumbo de tu vida por si se te olvidó. No, algo tranquilo, es algo que, bueno, tranquilo y casi lloramos aquí, pero tranquilo. Literal. Yo siento que le diría que no dejara de disfrutar el presente. Porque uno muchas veces al estar grande o al empezar como a vivir como cosas que te van a hacer crecer, empieza a dejar de vivir el presente y empieza a dejar de disfrutar un poquito la vida. Entonces, por más Manu, por más de que quieras vivir toda la carrera y hacerlo todo y siempre llegar al objetivo que quieres y tener el sueño, vive el presente y disfrútalo porque seguramente cuando llegues a ese objetivo te vas a dar cuenta de que no disfrutaste el proceso. Somos muy profundas. Demasiado profunda. Sí, ya, me encanta, pero me encanta, a mí me encantan las conversaciones profundas desde cosas muy sencillas. Y todo lo que dices me Total. hace mucho sentido con muchas películas, pero vamos a dejar mi lado de películas al lado. Para irnos a la tercera pregunta, que es como la más actual. Quiero que Va. te transportes a dos momentos. Cuando iniciaste tu intercambio, que por eso me encantó que tocaras el tema, cuando iniciaste tu intercambio y cuando lo finalizaste. O sea, como esos dos momentos. Y tuyo ahorita, tuyo de 23 años, aunque digas que no tienes 23, estás viendo tu año 23. Le vas a preguntar, o sea, ¿sabes cómo le vas a decir algo? A la que empezó y a la que terminó, pero siendo tu versión de ahorita. ¿Sabes? Como la versión actual Ok. tuya, le va a decir algo a la que inició y a la que terminó. Ujú. Bueno, yo creo que a la inicial le diría que no tuviera miedo, o sea, que se desinhibiera, que hiciera todo lo que tenía que hacer porque tenía que aprender. Y a la de este momento, yo siento que definitivamente la Manuela que se convirtió después del intercambio fue una persona uno más responsable, porque naturalmente eso lo hace un intercambio, uno se vuelve responsable, pues como porque a ti te toca responder por tu vida propia. Y segundo, que es capaz por sí sola, o sea, que no necesita de nadie. Y pues eso no quiere decir que voy a alejar a la gente de mi alrededor, pero muchas veces
la Manuela anterior no se sentía capaz de hacer muchas cosas. Y yo creo que el intercambio me hizo ver a mí misma que soy capaz de llegar por mis propios medios a lugares tan increíbles como ese. Que mis piernas, mis manos, mis ojos, todo lograron ver todo lo que lograron hacer por mis propios medios, no porque nadie me obligó, no porque nadie me pidió que lo hiciera, no porque nadie me forzó a hacerlo, sino porque yo tomé la determinación, organicé los papeles, hice todo para irme y solamente por mis propios medios. Entonces, como siéntete inmensamente poderosa porque todo lo que te propones lo puedes lograr. Somos muy profundas. Aparte siento que, es que lo que te digo, siento, es que hay algo que me pasa contigo que no me pasa a mucha gente, y es que me siento hablando conmigo misma. O sea, siento que Sí, estamos hablando, o sea, como que siento que estoy en un espejo hablando sola. Es como, sí. porque somos muy iguales, o sea, somos muy distintos en muchas cosas, pero muy iguales en otras cosas. Siento que hemos tenido también vivencias muy parecidas, pero hay algo de lo que dices de tomar riesgos, que creo que es el mensaje, yo siempre les doy un mensajito como inspiracional al final, así como porque yo soy, como para que tenga para llevar un ratico, y es Sí. que hoy precisamente yo creo que duré todo el día, o sea, hoy que estamos grabando, hoy les voy a decir que fecha es, hoy es 25 de febrero del 2025, irónicamente. Eh, Hoy que estábamos grabando, hoy subí el primer episodio de la segunda temporada, que me arriesgué a hacerle un video, como ya oficialmente, y tuviste que pasó mucho tiempo, o sea, desde que grabamos la primera vez, que fue en agosto, aquí ha pasado muchas Ajá. cosas. Y principalmente yo creo que gracias primero por poderlo repetir, porque la persona que yo era en agosto estaría muy funada en este momento de mi vida. No, y yo también, o sea, yo siento que yo cambié, evolucioné o sea, yo estoy segura de que si nos adelantamos otros 3 meses, la Manuela de dentro de 3 meses te va a decir, "Ay, ve, yo soy ya totalmente diferente, yo soy otra Sí, persona", total. pero yo siento que o sea, como el hacer un inicio y un final también es como bacano porque uno mismo se da cuenta de que tanto progresa en 1 o 2 meses. Y parte de ese miedo, que fue lo que le estaba contando hoy, Vivi, era el miedo a subirlo. Y tuve a mi impostor, que yo le digo que es mi impostora gigante, que lo imagino como, es que yo todo lo relaciono con películas, perdón, pero no sé si te has visto Grey's Anatomy. Claro, Bueno, ella en un punto la cuando se amo. muere, bueno, aquí spoiler, por si no se lo han visto, cuando se muere un Spoiler. personaje, cuando se muere un personaje, ahí se muere Muy personajes todos los días. importante, sí, Muy yo sé que importante, Meredith se va a un momento donde ella tiene como mucho miedo de que va a estar sola. Y yo siento sí. como que esa sombra que ella siempre, como esa vocecita que siempre habla en Grey's Anatomy, siento que es la voz que me estaba hablando hoy. Y yo desde noche lleva mucho tiempo por bobadas. Es que uno se inhibe por bobadas. Y bobadas son que, digamos lo tuiteé, porque yo tuiteo todo, pero lo tuiteé. Y le escribí y dije como, escucha, o sea, yo activé un recordatorio y muy poca gente lo activó. Y eso para mí fue como, uy, y entonces ahí me empezó a entrar el siriri de que lo estaba haciendo. O sea, me empezó a entrar mucho miedo. Entonces cuando dices como, haz las cosas aunque tengas miedo. Siento que me estás hablando a mí ahorita, es como, y siento que es algo igual que también me dices mucho. Es como, mucha, me tengo que lanzar y mi mensaje siempre es, haga las cosas con miedo. O sea, que lo peor que puede pasar no es tan grave como parece. Y pues mientras no dañe la integridad física, emocional de nadie, nada es tan grave. Todo bien. Entonces, creo que el mensaje que se pueden llevar aparte de esta charla de dos personas que nunca se callan es que se atrevan, griten, salten, sean ustedes. Y si ser ustedes significa ser una persona retraída, tranquila, normal, como ser guía, también está bien, porque también nuestra generación está muy, como que nuestra generación también fue, como, vivíamos un momento ahorita que estamos todos abiertos y pues hay mucha gente. O sea, nosotros generalizamos mucho, no era tan Sí. general, o sea, yo sé que hay mucha gente en población que dice como yo no soy así, pero pues no, como un común denominador de esa generación era como todo lo que hablamos y eso es algo muy bonito, pero bueno, ya Sí. como para cerrar, quiero decirles gracias. Primero, gracias a ti por tu tiempo. Eso es algo que a todos les parece raro, pero les voy a explicar por qué. Es que mi papá, cuando chiquita, siempre me enseñó a agradecer el tiempo a las personas, porque a él se lo enseñaron los gringos. Gracias gringos por ese mensaje, pero Total. entonces, gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí, por confiar en mí, por subirme el ánimo, porque no sé si se puede ver. Yo creo que hay un disclaimer: yo nunca veo los episodios, yo los edito sin audio y los subo como se fueron. Ajá. Entonces, pueden ver un poquito mi cara al inicio, al final es completamente distinta. Porque al inicio estaba muy ansiosa. Porque precisamente empezamos a grabar cuando se subió el video oficialmente, entonces estaba como muy ansiosa y yo Pensando en gracias otra cosa. porque me salva, o sea, como que me sacaste
dónde estaba y ahorita estoy muy feliz, como que ya otra vez le recobré fe a lo que hago. Y agradecerte por tu tiempo, por confiarnos, por exponerte públicamente. Sé que esto no es fácil para todo el mundo. O sea, sé que pronto para nosotros puede ser un poquito más fácil, pero exponerte públicamente también es difícil. Y nada, agradecerte por estar acá, agradecerles a ustedes por escucharme. No sé si quieres decir algo antes de despedirnos. Nada, gracias a ti. Por favor, dedícale todo tu tiempo a hacer lo que estás haciendo. Lo único malo que puede pasar es que no resulte y te quedes como estás en este momento, pero por lo menos no te quedaste con las ganas de intentarlo. Intenta las cosas, yo sé que es buena, yo sé que eres buena, o sea, todos sabemos que eres buena o si no, no lo estarías haciendo. Y yo creo que lo único que se necesitan en esta vida son ganas y si lo quieres hacer, ahí está todo. Entonces, nada, muchísimas gracias también a ti por invitarme a tu primer capítulo de video. Por favor, vayan a ver todos los capítulos, son increíbles. Muchas gracias por escucharnos y muchas gracias a ti también por invitarme. Me siento muy afortunada de poder hablar sobre mi vida contigo. Ay, qué hermoso. Voy a llorar. Si no, ya ahorita subo a mi casa y me voy a tirar yo ya. Mentiras, no. Pero muchas gracias a ustedes por escucharnos, por verme. Si me están viendo, hola. Gracias por estar aquí, acompañarme en mi sueño, por soñar conmigo, por seguirme las locuras. Si son gente nueva que yo no conozco y no me conocen, mucho gusto, yo soy Mayra, soy una mujer un poquito extrovertida, como pudieron ver, muy dispersa, probablemente me vieron ahorita cazar un mosco, porque así soy, pero espero les guste, espero se queden, si están aquí no se olviden suscribirse al canal de YouTube, darle me gusta, activar la campanita de notificaciones, me estoy cumpliendo el sueño de 12 años de decir eso porque yo quería ser youtuber a los 12 años. Ay, espérense, antes de irme, me acuerdo, tú también querías ser youtuber, la verdad, yo me acabo de acordar de eso. ¿Ven? Es que somos iguales. No quería decirlo, pero sí. Somos iguales. Tuve un canal de YouTube y todo. Qué increíble, ¿no? O sea, la vida da muchas vueltas, acá estamos, pero si ustedes también están, si están en Spotify, no se les olvide seguirme, poner las 5 estrellitas porque yo sé que les encantó. Espero que este sea su podcast favorito y si no, trabajemos en construir su favorito. Muchas gracias por verme, no se les olvide que yo soy Mayra, esto es Quién Soy el Podcast y me pueden encontrar en todas las redes sociales como @Quién Soy el Podcast. Besitos y hasta la próxima. Les prometo volver a traer a Manuela. En algún momento me la robo otra vez porque nos quedó mucho tema por hablar, yo creo. Aquí nos podíamos haber quedado unas 10 horas, pero tenemos consideración con su tiempo. Así que muchas gracias por vernos. Besitos y hasta luego.